Ya te lo comentaba, son las 5 de la tarde con 10 minutos y acá en Radio USACH por frecuencia pública queremos hablar de este libro, 50 años, 50 historias, las y los niños, niñas y adolescentes de la dictadura, que ha editado siempre muy consecuente con su línea LOM. Y vamos a hablar con su autor, Manuel Delano, que se encuentra acá. Te voy a dar un poquito también de introducción, me gusta también cómo ellos, desde LOM y por supuesto sus autores, rescatan también estas historias, estos testimonios. Hablan, ¿no?, de esta sociedad y cultura adultocéntrica, donde son pocas las miradas que se han dirigido justamente a rescatar los relatos de las víctimas vicarias, que doblemente indefensas, dicen, debieron enfrentarse al horror de la dictadura civil-militar, cuya crueldad y desprecio por la vida y la dignidad humana se desató a partir de este mismo 11 de septiembre del 73. Bueno, ya 50 años del golpe que quebró sus biografías, 50 testimonios en primera persona de niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos que ustedes conocen, por supuesto, y que uno se sorprende también con sus historias, vienen a advertirnos que nada está olvidado y que ningún ejercicio de recuerdo es baladí. Aunque sus voces fueron ignoradas o silenciadas por décadas, llega el momento, señalan, ¿no?, en que comienzan a ser visibilizadas, otorgándonos otra perspectiva del impacto de la barbarie. Vamos a hablar entonces de estos relatos de sobrevivientes al horror con uno de sus autores, Manuel Delano Cabeza, ya te lo decía, periodista y también autor y coautor de varios libros, como por ejemplo La herencia de los Chicago Boys, del año 89, todo material más que revisable en estos tiempos. Los años que dejamos atrás, 1998-1990, La transición en deuda, 2021, y dirigió la colección Nosotros los chilenos de LOM Ediciones. También editor de Chile despertó, La rebelión de la dignidad, de 2020, libro además que recibió el Premio Memoria y Derechos Humanos del Colegio de Periodistas y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 2021. Gracias, Manuel Delano Cabezas, por estar acá. Gracias a ti, Daniela, por la invitación. Te lo decía también fuera de micrófono, siempre lo comparto igual acá lo que digo antes. Me costó avanzar rápido en el libro porque me costó digerir cada una de esas historias, porque si bien uno ya conoce bastante de lo que significa, o uno ha visto esas historias de cuando te roban a un ser querido, te lo secuestran, te lo hacen desaparecer, también uno se olvida de lo que viene después. Ese horror inmediato deja secuelas, consecuencias, efectos de por vida. Y ahí uno ve los testimonios de niños de pocos años, otros con un poquito más de memoria y recuerdo, pero todo queda en la piel, ¿no? Y aquí rescato algo que me gustó, las fracturas más fuertes, me gustó recordarlo, son emocionales e íntimas, y la violencia ejercida contra los menores de edad en dictadura es un asunto pendiente. Hablemos cómo nace también este libro que recoge estas historias, estos testimonios, estas vivencias. Mira, Daniela, hace 2 años, con las coautoras Karen Trachtenberg y Fabiana Rodríguez Pastene, nos preguntamos qué podíamos hacer para el aniversario de los 50 años. Entonces, revisamos lo que había hecho y vimos que los colegas periodistas han hecho un magnífico trabajo en muchas ocasiones, que ha apoyado mucho a los casos judiciales. Entonces íbamos descartando ideas porque ya estaban hechas, hasta que finalmente encontramos esta beta, que fue, decidimos contar la historia desde la perspectiva de quienes habían sido niñas o adolescentes y que habían visto, presenciado cómo se llevaron a sus padres, madres, tíos, abuelos, hermanos, o habían sido ellos mismos víctimas de atropellos a los derechos humanos. Y nos resultó un caudal de información que no se tenía, que nos lleva a las fibras más íntimas, emocionales de las personas. No es solo un catálogo del horror, hay horror, por supuesto, pero es también un catálogo, te diría, más amplio de la vida, de la resiliencia, de la capacidad de reconstrucción de personas que no tenían por qué sufrir lo que sufrieron y que llevan el peso de lo que ocurrió hasta el día de hoy. Y cuando terminamos el libro nos preguntamos cuántos miles de otros casos más como estos hay, cuántos más, y que están ahí. Y creíamos que estas historias teníamos el deber de contarlas, y eso fue lo que hicimos periodísticamente. Manuel, cuando se habla de los números, de las cifras, de las estadísticas, tanto para lo que estábamos viendo recién a propósito de que el presidente o el gobierno
presenta este Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y hablamos de 1092, pero cuando hablamos de todas las víctimas y hablamos de 3000 o el número que sea, en realidad eso se multiplica por 3, por 4, por 5 o infinitamente, porque estamos hablando de familias, de vecinos, de amores. Lo nuclear, por supuesto, es lo que se recoge acá, pero también hicieron desaparecer a nuestro amigo, a nuestro compañero de colegio, a nuestra hermana, a hermana del alma, como le llaman. O sea, tú vas multiplicando numéricamente y te das cuenta el daño que nos causaron también como país. Y en ese sentido quedan estas huellas, ¿no? Estas huellas, pero aún así la mayoría de ellos, como ustedes recogen, no se sienten tan víctimas en el sentido de es lo que me tocó vivir y muy como desde el coraje, bueno, muchos de ellos vinculados a la lucha, no todos, por los derechos humanos. Así es. Son personas notables, porque vivieron situaciones traumáticas siendo niños. Las digirieron, las absorbieron, las procesaron y las transformaron, yo te diría, en una esperanza, una llama de vida, de coraje. Casi todos están involucrados de una manera u otra en temas de derechos humanos, de la búsqueda de justicia, la recuperación de la verdad, en distintos planos, en distintas esferas. Pero sobre todo, todos ellos y ellas pudieron reconstruirse a sí mismos y son personas que hoy día aportan a la sociedad. Hay intelectuales, cineastas, ministros, sí, alcaldes, tú viste las historias. Activistas, así sí, es. Absolutamente. Campesinos, campesinas, sí. Entonces, todos diputadas. Ellos no fueron personas, les hicieron daño, pero no los destruyeron. Sí, de hecho hay una frase que, y lo voy a decir, perdón, voy a cambiar la palabra, ya que estoy en una radio universitaria, pero una madre le dice algo así como, bueno, nos fregaron la vida, no sé qué, pero no vamos a ser infelices, no nos van a ganar estos tales por cuales. ¿Ah? No le vamos a dar el gusto de ser infelices. Mira, me correspondió en el lanzamiento que hicimos en Villa Grimaldi, hemos hecho varios ya del libro, que fue el primero que se llenó a mucha gente. Acudió una de las entrevistadas, Sabrina Pérez, una estudiante muy conocida en esa época, porque fue el caso de la chiquilla que con jumper, vestida con jumper, la torturaban en Colonia Dignidad, en Villa Grimaldi. Y fue con su hija psicóloga y me la presentó y me dijo, cuando me torturaban, me decían, para que nunca puedas tener un hijo o una hija. Entonces vine simbólicamente a este lanzamiento con mi hija psicóloga y nos dimos un tremendo abrazo con ella. Para responder a eso. Porque era su respuesta, les gané. Exacto. Me decía ella. De hecho, tengo algunas ideas fuerzas más que preguntas para conversar acá, Manuel, sobre este libro. Repito, 50 años, 50 historias, los niños, las niñas y adolescentes de la dictadura. A ver, el miedo que atraviesa la infancia, en general los 70 y 80, y ese terror que queda ahora en muchos, los adultos, cada vez que ven militares, cada vez que ven aviones, a propósito de los Hawker Hunter, y situaciones donde uno queda como crispado, porque la memoria queda en el cuerpo. Y también, a propósito del miedo, y esto me gustaría ahondar, niños y jóvenes que ven la metamorfosis, de sus familiares luego de haber sido detenidos, apresados, torturados, sí. los que sobrevivieron. Les cuesta reconocerlos, aceptarlos cambiados, siempre más apagados, silenciosos, tristes. Qué fuerte eso. Sí, es muy fuerte. Y efectivamente los niños, niñas y adolescentes de ese periodo tuvieron miedo. Hay historias ahí conmovedoras, niños que se tapaban con alfombra, niños que se escondían en el closet. Sí. Y cuando muere un padre, estar años oliendo la ropa de ese padre para sentirse seguro que era lo que le quedaba. Lo que le quedaba del padre. Y a la vez, contemplar a sus parientes, lo cual los hacía, les provocaba sentimientos complejos, contradictorios, a veces de culpa, o sea, ¿por qué él y no yo? O ¿por qué yo y no él? No sé si me explico. Sí, claro. ¿Por qué mi hermano o mi hermana? Entonces, los parientes de ellos que volvían eran personas que necesitaban también reconstrucción y claro, ellos no tenían los instrumentos siendo niños, niñas y adolescentes para dárselos. Y después podían procesar la situación. Entonces vivían en un campo de contradicciones
porque tampoco al principio no entendían demasiado bien por qué. O sea, el por qué allanaban la casa, por qué se llevaban al papá o a la mamá, o por qué los arrojaban al exilio. Le pasa a Manuel Guerrero que siendo niño despierta en Hungría, no sabe hablar ni jota de húngaro y tiene que ir a un colegio en Hungría. O llegar directamente a un país, pero en una situación también súper difícil, con lo opuesto, la mayoría de las veces, a un campo de refugiados. Sí. Muy doloroso. A ver, también hay algo que lo he escuchado mucho, no solo en este libro, lo he visto en documentales, que justamente también acá hay muchas directoras y directores que pertenecen a documentales, el edificio de los chilenos, Punto de Encuentro, de los que recuerdo, que primero, obviamente, cuando hablan de sus queridos familiares, padre, madre o quien sea que se hable, no sacan siempre adelante el cargo, ¿no? O quiénes eran, o la participación que tuvieron el gobierno Allende, o ninguna, sino siempre es el papá, y ustedes en el pie de página aclaran, ¿no? Era tal, era no sé qué, hizo de no sé qué. Entonces siempre es el papá y la mamá. Y la mayoría de las veces cuando se trata del padre, que son muchos de los casos, está este tema de idealizar porque era muy chiquitito y después encontrarse con el humano, porque es una figura borrosa, el héroe, y después tener que bajarlo y entenderlo con sus claroscuros como cualquier ser humano, pero lo hacen muy adultos, con terapias de por medio, o también los que recuerdan y tuvieron la oportunidad de estar algunos años de infancia o de juventud, decir lo cariñoso, lo presente que eran. Hay muchos relatos de adoración hacia su padre, su hermano, para qué decir las relaciones de pareja donde se coarta ese proyecto de vida, pero padres, figuras muy reconocidas, ministros o gente que tenía cargos sindicales muy ocupados, eran realmente muy buenos padres, en la mayoría de los casos, no digo en todos, por supuesto. Y es muy lindo ver eso, que no necesariamente es algo que uno ve, perdona que lo diga, del otro lado de la vereda. Claro, lo que pasa es que los niños, sobre todo los niños, más que los adolescentes, veían al papá, no veían al dirigente. Por supuesto. O a la dirigente, si es que pero lo te era. lo cuentan ahora de adulto. Claro. Entonces te pueden decir al tiro, bueno, mi papá era tal ministro. Pero tuvimos una técnica que fueron entrevistas muy extensas, alrededor de 3 entrevistas promedio con cada uno. Ufa. Fueron transcripciones larguísimas, tú lo que lees es una síntesis de lo que ellos nos dijeron. Sí. Y aparece con la firma de cada uno, porque le preguntamos a cada uno, oye, ¿esto te representa? ¿Esto que resumimos de las 2 o 3 conversaciones que tuvimos? Tremendo trabajo. Entonces, y nos decían que sí, y por eso están las firmas. Hay otra característica que también te explica algunas cosas. Nosotros no seleccionamos historias, o sea, sí seleccionamos, pero no son 100 y escogimos 50. O sea, no lo preguntamos eso. Sí. Teníamos la calidad moral nosotros para decir, oye, esta historia queda afuera. Claro, no es tan impactante o no nos interesa. No, ¿cómo haces eso? Entonces, al final fueron todas las historias, salvo una persona que nos pidió por razones médicas salir, pero todas las demás fueron. O sea, lo que te puedo decir es que para cualquier niño, el papá es el papá. Y después es el dirigente, el hombre comprometido, y la mamá lo mismo. Las vidas de ellos fueron muy duras. Muchos quedaron arrojados a la pobreza después de la pérdida de algún familiar. Y en algunos casos a la pobreza extrema. En algunos casos incluso tuvieron que irse a vivir con otras personas porque ya no podían mantenerlo, no había que comer en sus hogares. Entonces, me acordé del caso de Mulchen. Exacto, Mulchen. De los campesinos ahí. Así es. Que como que viven la venganza por la reforma agraria. Así una cosa macabra. Hasta el día de hoy. Macabra. Hasta el día de hoy. A ella la entrevisté y me contaba que hasta el día de hoy, cuando va a Mulchen, le dicen a modo de talla. Lo de la tierra. Eso, claro, están en la tierra. ¿No querían tierra ustedes? Qué espanto, sí, espantoso. También está un familiar de los hermanos Maureira y la Maipo, el caso de los hornos Juan de Luis Lonquén. Maureira. Exacto, también, terrible. Sí, Juan Luis Maureira Muñoz. Y también, bueno, gente que uno conoce también porque ha hecho carrera política. Me pareció también muy honesto lo que cuenta, y que es conocido, por supuesto, porque su padre era ministro de Defensa de Allende, Carolina Toá, ¿no? Sí. La ministra del Interior. Y bonito también que haya gente de norte, sur,
de distintas situaciones, con distintos tipos de participación, estos parientes o que fueron torturados, o que fueron ejecutados o detenidos desaparecidos. Pero hay violencia directamente a los niños. En varias oportunidades aparece también esto de la L en el pasaporte de una niña de 3, 5, la edad que sea, muy chiquitita, como peligrosa. O sea, la L en el pasaporte como limitaciones para el ingreso al país una vez que se fue al exilio, por ser considerada peligrosa para la seguridad nacional. Eso es una locura. Es una demencia. Es una demencia. La persecución llegó a esos niveles. O sea, yo creo que hubo una política directamente destinada a lo que dijo el general Gustavo Lía, extirpar para siempre el cáncer marxista, a los humanoides, como dijo el almirante Merino, a los que había que meter de a 2 o 3 personas por tumba, como dijo Pinochet, para ahorrar recursos. En fin, yo creo que hubo una política de sus agentes, complementada, apoyada por poderes civiles y por la impunidad en que se mantuvo durante mucho tiempo, en que contribuyó el Poder Judicial, en que muchos no quisieron ver lo que todos veíamos. O sea, yo era adolescente en aquellos años y veía lo que hoy día me dicen personas adultas de mi edad que no vieron nunca nada, y yo era adolescente y lo veía. O sea... Qué interesante eso que dices, porque en esta intención por proteger a los niños y niñas, principalmente, ¿no? Los adultos siempre queremos proteger, o no se contaba nada, o se contaba medias, ¿no? Pero eso igual provoca una distancia entre la percepción e intuición, ¿no? Que tienen las y los niños, que se escabullen, que espían, que escuchan, y que entienden, como decía también la ministra Toa, todo lo que está pasando a grandes rasgos. Ella, cuando ve a su padre, José Toa, ¿no? Cuando lo ve el día del golpe en la casa con una expresión que nunca la había visto, y luego entiende que es porque murió Allende. Ella sabe perfectamente, golpe militar, golpe de Estado, muere Allende, pero bueno, nunca pensó lo que le iba a pasar al padre cuando lo detienen, después, que muere además a causa de las torturas. Pero cómo también, con esa buena intención, pero torpeza, los adultos también manejamos mal las situaciones. Para otras familias, tema tabú, silencio por años. Por otras, niñas que sabían desde el primer día que su papá era un detenido desaparecido y que estaba, lo más probable, muerto. Hay de todo, ¿no? Hay otros que le decían, no, papá, no te preocupes, está en el norte, o va a volver, o está de viaje. Sí, yo creo que hay un problema con los adultos que trasciende el tema político, que es esta visión adultocéntrica que tú comentabas al comienzo. O sea, para nosotros los adultos, los niños no son como igual que uno, no sé si me explico. Sí. Entonces, vamos a hablar cosas de adultos, los niños fuera. No sé si me explico. Son proyectos de personas, siempre lo han visto así. Impresionante. Exactamente. Vamos a tratar temas delicados, los niños no. Entonces, hay una suerte de visión adultocéntrica que se combina con el tema de la impunidad, con el tema del miedo, etcétera, y eso explica esa diversidad de historias. Y esto de la visión adultocéntrica, piensa tú que, por ejemplo, en Brasil votan las personas de 17, 16 y hasta 15 años. Y a nadie le parece escandaloso. Aquí yo escuché que alguna vez alguien lo propuso y casi se desmayó la gente. Sí, 14, 16, 14 años de responsabilidad penal, pero los 16 no pueden votar. Claro, entonces, entonces hay una sociedad que tiende a dejarlos fuera. Entonces también había una intención nuestra de rescatar esa perspectiva de que, oye, los niños son importantes. Hay una carta de los derechos de la infancia, o sea, del UNICEF, de las Naciones Unidas. O sea, no podemos ignorarlos. Es más, debemos protegerlos, debemos facilitar las condiciones para su desarrollo. Lo que a mí más quizás me impresionó es que en todas esas condiciones adversas que ellos tuvieron, fueron capaces de surgir. Y entonces Juan Luis Madureira, por ejemplo, hoy es un jardinero, vende cactus y plantas en el mismo lugar donde mataron a su familia, a 4 hermanos y al padre, ¿ya? O sea, una señora, Emilia Ana Kruteler, de Curarrehue, de un lugar magnífico, bellísimo, junto a Pucón,
cuyo padre fue asesinado. Hoy día es una emprendedora que vende en Puerto Varas. Te quiero contar que acabas de mencionar a Carolina Toá, que es ministra del Interior, Manuel Guerrero, que es un sociólogo y académico reputado, Lorena Pizarro, diputada. O sea, se reconstruyeron, y eso es una enorme capacidad de resiliencia que yo creo que es una característica del pueblo chileno, que sabe sufrir, pero también sabe recobrarse. Manuel, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir conversando contigo sobre este libro doloroso pero necesario. Estamos hablando de 50 años, 50 historias, los niños, niñas también, por supuesto, y adolescentes de la dictadura, que editó LOM, y cuyos autores, se encuentra acá Manuel Delano Cabezas, también Fabiana Rodríguez Pastene y Karen Trachtenberg. ¿Así se pronuncia? Así es, tal cual, Trachtenberg. Vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos con Gael. Esto es El Rey. Continuamos conversando acá en Radio Usach por frecuencia pública, o a través de frecuencia pública, por cierto, de este libro. 50 años, 50 historias, los niños y adolescentes de la dictadura, con uno de sus autores, Manuel Delano Cabezas. Son estos 50 testimonios de hijas, hijos, hermanos, esposas, esposos. Por la mayoría son mujeres, porque la verdad que si bien obviamente hubo víctimas de lado y lado, y no hay distinción ni de género, ni de militancia, ni de nada, la verdad, hubo un aprovechamiento espantoso por un sector de la sociedad a partir de ese 11 de septiembre del 73, pero sí hay muchas mujeres que extrañan a su padre, a su hermano. Hay familias que se quedaron básicamente sin miembros integrantes masculinos en su clan, y eso es tremendo. Y también, algo que te quería preguntar, Manuel, que tiene que ver con eso que es más íntimo, pero que genera esa confusión de sentimientos. Hay personas, hijos, hijas, que dicen que sintieron un poquito como de rabia o dolor con las madres que rehicieron su vida, ¿no? No todos, por supuesto, con nuevas parejas. Otro hombre que llega como papá, al que terminan queriendo igual la mayoría de las veces, pero sienten una traición, una culpa por quién busca a mi papá, cuando rehacen sus vidas aquellas mujeres que por lo general también se dedicaron a estar buscándolos, ¿no? O buscar la verdad o la justicia, que lamentable que sea uno u otro cuando sabemos que está pendiente. Háblame un poco también de esa arista quizás más psicológica, más íntima, de todas las fracturas que ustedes también percibieron que se producen, esas paradojas, contradicciones que podemos tener los seres humanos con una herida así. Sí, bueno, hay que pensar que son todos los hogares donde estaban estos niños, niñas y adolescentes, eran en general hogares normales, como el tuyo, como el mío, con parejas normales, o sea, parejas que a veces son muy amorosas y a veces son infieles, o a veces seres humanos. Claro. O sea, yo creo que se da todo el amplio abanico de la conducta humana, está presente, pero sobre todo ello se impone el tema de la represión, que claro, les cambia todas las perspectivas, etcétera. Eso por un lado. Por otro, hubo quienes muy tempranamente, con la desaparición del familiar, asumieron su muerte. Es decir, aunque todavía no han recuperado los restos, entienden que había muerto. Y por lo tanto, a mí me parece legítimo el que hayan rehecho sus vidas amorosas como pareja. Me pongo en la perspectiva de los niños, claro. Pero también me pongo en la perspectiva del niño, que a veces siente un poco de celo cuando ve a su mamá cariñosa con el papá, no sé si me explico, o viceversa. Sí. Y yo lo considero parte de la vida, del desarrollo, del despertar emocional de un pequeño. No sé si me comprendes, no lo considero una arista singular, sino que parte de la geografía humana, de lo que nos hace a nosotros ser humanos, ¿ya? Totalmente. Muchas historias de gente que tú sin duda te vas a sorprender, porque decías, no sabía este detalle de quien está hoy, por ejemplo, en una situación como tú señalabas, ¿no? Como artista, hasta los Jaivas salen acá. A propósito de una pareja, ¿no? También ahí de
eran actores, actrices bien jóvenes, Sí. donde, bueno, se van a Argentina en primera instancia, pero son historias muy parecidas, como tú dices, Manuel, a las nuestras, pero con este trauma, con esta que cuesta dimensionar si tú no tienes algún pariente, amigo, o no estuviste en el Pancho Miranda o en el Manuel de Sala, para qué decir latinoamericano, ver el detalle de todas las consecuencias que llevó justamente o que llevaron estas personas que perpetuaron estos horrores, porque realmente te cambiaron la biografía, Así te es. condenaron a una situación, como tú bien decías y recordabas, o de pobreza, de desarraigo total, de no saber quién, si eres chilena, mexicana, alemán, por entonces cuando estaba Checoslovaquia, hoy República Checa, bueno, en fin. Entonces te pasan muchas cosas, que el lenguaje también, el lenguaje que es literalmente la forma de expresión materna, también se ve coartada. Y quiero preguntarte también, cuando tú hablabas al inicio de esta sociedad adultocentrista, que se desapega bastante de sus emociones también. ¿Te pasó a ti internamente que al conocer estas historias y el punto de vista de niño y niña, recordaste tu propio niño como para saber también cómo uno sobrevive, uno tenga 50, 40 años, a esos dolores de infancia y los va arrastrando y se va haciendo cargo o no de aquellos y también hace un nunca más propio, individual? Bueno, desde luego, porque para empezar, yo era adolescente al momento del golpe, no era mayor de edad, o sea, podría Sí, haber estado acá. podría haber Sí. estado en el libro perfectamente. Así que sí hice esos paralelos. A mí lo que me de estas historias, lo que me sorprendieron fueron cosas que no me las esperaba. La ingenuidad, para destacarte así aspectos específicos. O sea, el campesino que lo fusilan y que vuelve, el camionero dirigente de los camioneros que estaban contra el paro de los camioneros Sí. de Curacaví, y que vuelve Oh, y lo fusilan de nuevo, lo desaparecen, sí, digamos. terrible. La ingenuidad de creer que nos la llevamos por 2 horas y que no volviera nunca Me más. presento voluntariamente, me están llamando del bando. Así es. Impresionante. Sí. El creer que las cosas iban a ser como eran antes, que no era tanto. Eso por un lado. Por otro, el tema de la niñez resultó que para mí pudo representar esa niñez. Había un ángulo en que en algunos se tradujo en combatividad. O sea, en algunos se tradujo en actividades de resistencia, en que estuvieron involucrados algunos de los entrevistados, y hasta personas grandes, digamos, que iban a perseguir a uno de los torturadores y darle Sí. un puñete en la calle, en tribunales, qué sé yo. Hay una que enfrenta a Sergio Arellano Stark Sí. y en la cara le dice, tú mataste a asesino. Lorena Pizarro. Lorena Pizarro era, sí, perdón. Y claro, increíble. Y hay otra que es rockera también, me acuerdo, Sí, que decía cubana. que decía, exacto, que decía, yo pensé que me iban a echar de la pega y todo, pero lo hice igual porque soy intensa. Creo Sí. que se llama así el capítulo de ella. Y no, pues la felicitaron igual por el coraje. Sí. Muy poco usual en un país como el nuestro. Voy a leer un poco, Manuel, solamente comentar los títulos, ¿no? Para que también entiendan un poco los auditores lo que estamos hablando. A ver, parte con Mario Aguilera Arellano, ciudadano del mundo. Está Silvia Aguilera Morales, Sí, también del OM. del Rehenes en nuestra casa, esa historia también es tremenda. Como también algunos padres, y casi también como preparándolos, ¿no? Jugando Sí. al allanamiento, ya escóndanse acá debajo de la cama, corran, no sé, avisar, cosas así. Y otros que usaron el recurso mucho antes de la película, de La vida es bella, Sí. ¿no? Hacer un juego, el horror, para que
pasara colado de alguna forma. Así es, para que los niños no sufrieran el trauma o lo sufrieran menos. Exactamente. A ver, Natalia Chanfró Jennings, ¿no? La espera infinita. Paulina Costa Maluk, que es parte de este documental Punto de Encuentro. La desterrada. También Nietos que no olvidan. Carlos Cuadro Prats, imagínate. Entre el campo y los balazos. Rubén Díaz Narbona. Voy a pasar aquí. Los adultos borrados. Carolina Toa Morales. La jurista intensa. Rosa Silva Álvarez, la que enfrentó ahí a uno de los genocidas. Claro. La masacre de Mulchen, Marina Rubilar Montesinos, bueno, entre otros. Carla Pellegrín Friedman, hermana del comandante José Miguel, ¿no? Así es. Mi hermano, el inmortal. Bueno, son historias realmente impresionantes. También están hijos de expresidentes, ¿no? A propósito de Ricardo Lagos Weber, la cicatriz en el labio, y tantos otros que realmente uno se saca el sombrero por toda esa resiliencia y cómo les dio la fuerza, aunque no era necesaria, claramente, tanto horror en una vida, sobre todo cuando eran tan pequeños. Es tremendo el libro. Yo todavía lo estoy asimilando porque son historias de gente que convive, muchas de ellas, en el día a día con nosotros. Sí. El libro también no es un catálogo del horror, no sé si te fijaste. Sí. No. O sea, hay horror, por cierto, pero va mucho más allá de eso. Hay esperanza, hay amor, hay miedo, hay muchos otros sentimientos. Y la complejidad y riqueza humana, absolutamente. Y está la cotidianeidad de las personas, porque eso hace el contraste con lo violento, porque eso te permite entenderlo más, conocerlo más. Hay una cosa a propósito de lo que me preguntabas de los niños. Mira, el día sábado lo lanzamos el libro en un conversatorio en Conchalí, con pobladores. Al finalizar el conversatorio, que estuvo bien, se me ocurre, estoy con el micrófono en la mano y digo, ¿quién del público quiere contar su propia historia personal, delante de todos, sobre lo que le pasó en la dictadura? Para mi sorpresa, porque no sabía qué iba a pasar, realmente se levantan 5 manos en el escenario. Entonces le digo al que levantó primero la mano, ven a hablar acá. Y repentinamente un niño que estaba en primera fila me dice, yo primero. Ya, bueno, y era un niño, es un libro sobre niños. Por favor, pasa, se sienta al lado mío el niño y empieza a contar que tiene el tata desaparecido y tiene un familiar desaparecido que todavía está esperando justicia, que nunca los conoció, pero que les habría gustado conocer. Les dejó al público así, demudado, así. Y bueno, y muchas personas empezaron a dar sus testimonios. Entonces escuché testimonios de allanamiento, de cómo se llevaron al tío Manuel, a un vecino, de un hermano que contaba que su hermano hizo el servicio militar en Tejas Verdes, la escuela de torturas que tenía Manuel Contreras, donde surgió la DINA, y cómo volvió transformado y cambiado después de haber pasado un tiempo como conscripto en Tejas Verdes. En fin, y era una actividad, como te digo, ni planeado ni nada. Yo quedé, ¿cuántos cientos de miles de más de esas historias están hoy caminando acá? Y no las estamos contando, no yo, me refiero a la prensa en general, a los medios de comunicación. Y esas historias ayudan a entender mejor, creo yo, que los análisis políticos a las personas no politizadas, que son la gran mayoría del país, lo que pasó en ese tiempo. Por eso creo que estas historias y los que trabajamos de alguna manera la memoria y los derechos humanos, tratamos de aportar para que el país vaya sanando, porque contar es sanador. Eso fue lo que yo descubrí ahí en Conchalí, cuando la gente levantaba la mano y contaba sus historias. Bueno, los invito a buscar este libro de estas víctimas vicarias, ¿no? Las niñas y niños adolescentes de la dictadura, 50 años, 50 historias. Es conmovedor, como tú decías, con la luz y la oscuridad, cómo la dictadura cala directamente en mí y fisura mi infancia, pero también, siendo claro, años de frío, hambre, pena, oscuridad. Como decía acá, me parece que era Alfredo García, a propósito del documental que lo entrevistamos acá en la radio por él, decía, no nos van a hacer la vida infeliz estos tipos. Nosotros le vamos a ganar y vamos a ser felices igual a pesar de todo o con todo. Sí, y ese va a ser el triunfo. Ese va a ser el triunfo. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Daniela.
Bueno, Manuel Delano Cabezas, importante la madre, como siempre. Periodista y autor de 50 años, 50 historias, los niños y adolescentes de la dictadura. Muchas gracias también a la editorial LOM, que siempre nos trae muy buenas publicaciones. Y de eso hemos conversado esta tarde. No se preocupen que esto queda también ahí grabado luego en el podcast para que puedan escuchar también esta conversación. Gracias.